asegurarnos de que estamos ascendiendo, creciendo, avanzando, madurando hacia arriba en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, siempre que un cristiano desobedece, él va hacia abajo. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, descendemos. ¿Sabe por qué? Porque fuera de la voluntad de Dios no hay progreso en nuestra vida espiritual. Lo que hay es, ¿sabe qué? Retroceso. Cada día que vivamos en desobediencia a Dios, iremos de mal en peor. Jonás planificó y emprendió su propio viaje. Dios le dijo, vete a Nínive. Nínive quedaba hacia el este. Y él planificó y emprendió un viaje hacia el oeste. Y no llegó a su destino. Y nosotros, hermanos, como creyentes, cuando emprendemos proyectos, cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios, nosotros entonces vamos actuando sin la aprobación de Dios y nos va mal. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, nos va mal. De seguro que nos va mal. Cuando no nos portamos como creyentes, cuando nosotros nos dejamos llevar de las influencias, cuando nosotros no nos guiamos por su palabra, cuando no abrazamos sus preceptos, cuando actuamos para agradar a la carne o satisfacer la presión de grupo, nos irá mal cuando desobedecemos. En tercer lugar, la desobediencia a Dios implica actuar con sentimientos diferentes a Dios. Observe bien, Dios quería perdonar y salvar a la gente de Nínive, pero el profeta Jonás era de opinión contraria. Y prefirió ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Entonces, hermanos, Jonás sabía perfectamente que los ninivitas podían arrepentirse si él iba y les predicaba, y Dios los perdonaría y Dios los salvaría. Pero él no quería eso. Sus sentimientos no estaban conectados con Dios. Eran diferentes a Dios. Miren, hermanos, nadie necesitaba más que Nínive en ese momento el mensaje de salvación. Y Jonás lo sabía. Y Dios quería salvar a Nínive. Pero Jonás no quería que ellos recibieran la misericordia. Jonás quería que ellos recibieran venganza de Dios. Porque ellos eran malvados. Ellos eran sanguinarios con los pueblos vecinos a quienes conquistaban. Y nosotros no podemos ver la maldad de la gente. Tenemos que ver la misericordia de Dios que está disponible para la gente. Entonces, cuando nosotros dejamos de hablar el evangelio a la gente, le quitamos la oportunidad de que se arrepientan y sean perdonados por Dios. Eso fue lo que pasó con Jonás. Pero en el versículo 3 hay algo más ahora. Hay 3 resultados de la desobediencia. Lo mismo que pasa con nosotros cuando desobedecemos. Mire, cuando desobedecemos a Dios, nos ponemos en rebeldía. Nos hacemos rebeldes a Dios. Ese versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Cuando nosotros desobedecemos a Dios,
renunciamos a nuestro llamamiento. Nosotros estamos renunciando a nuestro llamamiento. Lo que hizo Jonás, en lugar de ir a predicar a Nínive donde lo mandaron, pretendía esconderse de Dios en Tarsis. Mire, hermano, cuando desobedecemos a Dios, salimos de la voluntad de Dios. Salimos de su agradable y perfecta voluntad. Cuando desobedecemos a Dios, salimos de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. En el momento, Dios tiene un plan con nosotros cada día. Cada día de nuestra vida, Dios tiene un plan con nosotros. Nosotros somos fichas del ajedrez de Dios. Y Él nos va a colocar en el momento preciso, en el lugar apropiado. De modo que este es un caso único. Es el único caso en la palabra, en toda la Biblia, que un profeta de Dios se rehusó a cumplir una misión encomendada por Dios. Y nosotros, cada vez que dejamos de hablar a alguien, estamos fallándole a Dios. Mire qué cosa más grande. Dios cada día pone personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan que le demos un buen testimonio, que necesitan ser impactados, que necesitan que lo ayudemos a llevar su mirada hacia Jesucristo. Y cuando no lo hacemos, nosotros estamos con sentimientos diferentes a Dios, distintos a Dios. Pero mire algo más, hermanos, qué interesante. En el versículo 4 ahora, mire qué interesante el versículo 4. Desobedecer a Dios nos pone en conflictos con Dios. Oiga, conflictos con Dios. Nosotros estamos llamados a estar todos los días en comunión, en amistad con nuestro Padre Celestial. Asimismo, el hijo que desobedece a su padre se pone en conflicto con su padre. Hay un enojo de parte del padre. Hay algo pendiente que resolver con el padre. Hay una relación que se rompe y se afecta con su padre. Eso es de la vida práctica. Eso pasó aquí. Por esa razón es que el versículo 4 sucede esto. Pero Jehová Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí está el conflicto con Dios. Ahí está. Mire, la reacción de Dios a la desobediencia, a la conducta, al comportamiento de Jonás no se hizo esperar. La reacción de Dios fue lanzar un fuerte viento en el mar que causó ¿qué? Una enorme ¿qué? Tempestad. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros persistimos en desobedecer a Dios, Él nos manda señales. Tenemos que estar atentos a las señales que Dios nos manda cuando estamos en desobediencia. De modo que con esta tempestad, Dios le manifestó a Jonás su enojo por lo que él estaba haciendo, su desacuerdo por lo que él estaba haciendo. Esta tempestad fue una disciplina de Dios para Jonás. Hermanos, tenemos que estar atentos a la disciplina que Dios nos envía
y al tipo de disciplina y a la forma de la disciplina y al propósito de la disciplina. Porque la disciplina es una forma de Dios traernos a su voluntad agradable y perfecta. Es una forma de decirnos: está caminando fuera de mi voluntad, fuera de mis planes, y quiero que vuelvas al centro de la voluntad de Dios. Una vida cristiana victoriosa es aquella que está ubicada en el centro de la voluntad de Dios, no andando en la voluntad permisiva de Dios. Existe voluntad permisiva, donde nosotros queremos andar en el borde de la voluntad perfecta, ¿verdad? O fuera. Y Dios, en su amor, en su gracia y misericordia, no nos coge seguido por la oreja y nos trae. Y existe la voluntad agradable y perfecta de Dios, que es justamente lo que Dios quiere que hagamos. Es cuando estamos haciendo justamente lo que Dios quiere que hagamos. Romanos capítulo 12, y versículo 1 y 2. Allí dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y allí a continuación dice que Dios quiere que nosotros comprobemos cuál es su voluntad agradable y perfecta. Así que nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, cada uno de los que nos decimos ser cristianos, tenemos que tratar de evitar desobedecer a Dios para no tomarnos riesgos de que Dios nos discipline. ¿Por qué? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos manda señales cuando andamos en desobediencia. Dios comienza como un padre. El padre, cuando el hijo está en desobediencia, primero le habla. Después lo corrige y lo exhorta a volver a la obediencia. Y si el hijo persiste, entonces el papá coge la correa. Eso es lo que hacemos. Ese es el proceso. Justamente eso es lo que Dios hace. Así que, hermanos, asegurémonos, batallemos, luchemos, hermanos, contra la desobediencia a fin de no caer en ella. En el versículo 5, la desobediencia a Dios trae como resultado que perdemos la sintonía con Dios. Usted sabe cuando hay un programa que usted quiere oír y usted va oyendo ese programa, pero usted se va alejando hacia el Cibao o hacia el este o hacia el este o el sur y se va alejando de la capital, y ese emisor está en la capital, y de repente comienza usted a perder la señal con esa emisora. No llega aquí las ondas, la frecuencia de esa emisora. Usted perdió la señal. Bueno, ¿cuántas veces usted nos dice: la señal aquí está muy mal, yo no te oigo bien, se está cortando la comunicación? La comunicación, la señal de Jonás, él la perdió la sintonía con Dios. Mire el versículo 5, qué interesante. Mire esto, mire esto. Llegó la gran tempestad al barco. Y dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oiga esto. En su desobediencia, Jonás no escuchaba la voz de Dios. Dios tuvo que hablarle
ahora por medio de un fenómeno de la naturaleza, por medio de una tempestad. Entonces, ante esa tormenta, los ocupantes de la nave, atemorizados, cada uno comenzó a clamar a su Dios pagano en el cual creían. Sin embargo, Jonás, ¿qué hacía? Dormía. Jonás no estaba en sintonía con su Dios, con Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Jonás perdió su deseo de orar. Todo el mundo está orando a su Dios. Eran de diferentes nacionalidades los ocupantes de la nave y creían en diferentes dioses. En el sol, en la luna, en las estrellas, en el Dios del agua, en el Dios del mar, en el Dios de la lluvia, en dioses que el hombre se había creado, imaginado, en imágenes. Y cada uno clamándole a su Dios. Y Jonás no estaba orando. Mientras los demás clamaban, Jonás callaba. Jonás callaba. Hermanos, recordemos que la desobediencia a Dios nos llevará al decaimiento espiritual. La desobediencia siempre nos lleva al decaimiento espiritual, a la frialdad, a enfriarnos en la fe, a perder la comunión con los hermanos, a perder la comunión con Dios, a perder la vida de devoción, a perder el contacto con Dios y perder nuestra buena relación con Dios. Ahí es que nos lleva la desobediencia. Pero mire qué interesante. En el versículo 6 que nos queda, vemos 3 efectos de la desobediencia. Y el primero de ellos es que perdemos nuestra capacidad de iluminar en las tinieblas. Oiga qué barbaridad sucede ahora en el versículo 6. Ya todo el mundo está clamando a su Dios. Y la tempestad de mal en peor. Y ellos lanzando los enseres al agua para tratar de salvar la nave y clamando a su Dios, y la tempestad de mal en peor y arreciando más. Y el capitán de la barca asegurándose de que todo el mundo esté clamando a su Dios, porque la idea es que alguien hizo aquí algo que ofendió a su Dios y ese Dios está enojado con nosotros y nos mandó esta tempestad. Y el patrón buscando por todo lado, asegurándose de que cada quien esté orando a su Dios. El capitán descendió a los camarotes y dice el versículo 6, y el patrón de la nave, ¿quién es el patrón de la nave? El capitán. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Jonás está dormido y tuvieron que despertarlo, lo jamaquearon allí. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, hermanos, Jonás era un siervo de Dios, un profeta, un enviado, un representante de Dios en ese barco. De modo que él era el único en ese lugar que tenía conocimiento del poder y de la soberanía de Dios. Jonás allí en ese barco estaba llamado a ser luz en las tinieblas. Él estaba llamado a ejercer un liderazgo espiritual positivo sobre esas personas que creían en dioses falsos, en divinidades, en astros. Pero debido a su desobediencia, él perdió su energía espiritual. Oiga, la desobediencia nos hace perder la energía espiritual. Él no tenía energía espiritual
para alentar, para ofrecer fe, aliento, esperanza a los demás. Y al contrario, tuvo que ser despertado y alentado. Nosotros, los creyentes, mire, somos los embajadores de Dios en esta tierra. Somos la luz y la sal del mundo. Nosotros somos, los creyentes, los conocedores y los receptores de la gracia y la misericordia de Dios en la obra de redención de la cruz. Nosotros en este mundo somos somos luminares en el mundo, dice Colosenses. Somos una luz. Y Mateo dice, una luz no se puede esconder debajo de una mesa, o se puede tapar con un ¿qué? Ajá, eso significa con un tarro o con una cubeta, en buen dominicano, un baúl, ¿verdad? Con algo que lo tape, con un cajón. Para eso son las luces. Las luces se colocan en lugares donde alumbran, ¿verdad? En lugares altos donde alumbren alrededor. Esos somos los creyentes. Y cada vez que estamos frente a una persona que no conoce a Cristo, tenemos nosotros que iluminar espiritualmente a esa persona y alumbrar para que vea a Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea de Jesucristo cuando dijo, vosotros sois la luz y la sal del mundo. Así que Jonás falló en ese barco. Era el único que tenía conocimiento del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y él cayó. Y nosotros fallamos también cuando callamos delante de personas que no conocen al Señor Jesucristo. Pero si seguimos adelante, hermanos, hay otro efecto de la desobediencia a Dios. ¿Sabe qué? Menospreciamos la obra y los planes de Dios. Aquí Jonás actuó como un creyente refunfuñón. Jonás fue un profeta refunfuñón que obedeció a regañadientes. Obedeció porque Dios lo cogió por la oreja y lo llevó a obedecer. Entonces, porque a él se le asignó una misión y él la consideró que era de mal gusto. A Jonás se le asignó una misión y él la consideró de mal gusto. Por eso él huyó a otro lugar. Por eso él la declinó. Se rehusó. Lo mismo que hacemos nosotros cada vez que nos negamos a hablar del evangelio de Cristo a alguien que Dios nos pone a nuestro lado, en nuestro camino. Que Dios nos da la oportunidad, aunque sea de darle un tratadito. Él prefirió huir de Dios antes que obedecerlo. Así como nosotros también hacemos. Mire, hermano, si a usted un día le toca que Dios lo encomienda a algo que usted no quiere hacer o no le gusta hacer o usted considera que es una locura, que usted en su interior dice, ay no, pero yo no creo que esa persona merezca.
Cuando Dios le encomiende hacer algo que usted crea que es absurdo, que no procede, nunca desestime los planes de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y sus planes y propósitos van a prevalecer, sea conmigo, sea sin mí. Van a prevalecer. Dios va a hacer su voluntad. No tratemos de huir de Dios porque es imposible. Lo que podemos hacer es perder la oportunidad de ser usados por Dios como instrumento de bendición para alguien. Eso es lo que sucede. Pero en tercer lugar, otro efecto de la desobediencia. La desobediencia declara los sentimientos ocultos de nuestro corazón. Mire, Nínive era una ciudad muy antigua. Nínive fue fundada, ¿saben por quién? Nimrod, un descendiente de Caín, el que mató a Abel. ¿Saben dónde aparece Nínive? En Génesis capítulo 10. Oiga, ¿dónde fue fundada Nínive? ¿Cuántos años antes de Jonás? Si usted lee Génesis capítulo 10 y versículo 8, allí dice que Cus, que era un descendiente de Caín, engendró a Nimrod. Y Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra y fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Colne, en la tierra de Sinar. Él fundó 4 ciudades. Pero mire qué más. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, a Rehoboth y a Cala. Nimrod fundó 7 ciudades y entre ellas Nínive. Allí está Nínive. Era una ciudad antigua. Y ellos, por ser una ciudad tan antigua, habían desarrollado toda esa maldad, ¿verdad? Bueno, Jonás conocía esa historia. Él recibió la información. Entonces él le temía a los ninivitas. Está bien que después de esto vino entonces Dios y obró, etcétera, etcétera, y sabemos lo que sucedió después de todo esto, pero la historia estaba allí. El odio y el temor a esa gente estaba en el corazón de Jonás por sus atrocidades. Él los aborrecía tanto que no quería que recibieran misericordia de Dios. Asiria era el imperio enemigo del pueblo de Dios. Es más, estaba una profecía que decía que Dios iba a castigar a su pueblo a través de los asirios. Entonces todo esto trabajaba en Jonás y tenía guardado ese resentimiento contra esa gente de Nínive. Y eso se tradujo en desobediencia a Dios. Mire, mi hermano, nosotros no podemos estar mirando las cosas del mundo de una óptica humana, desde una óptica humana. Tenemos que ver las cosas del mundo desde la óptica de Dios, con los ojos de Dios. Dios tiene el propósito de salvar a cada persona que crea en Jesucristo y punto. Nosotros tenemos que ponernos en sintonía con Dios.
Y lo último, el cuarto efecto que produce la desobediencia es que muestra cuán egoístas somos. Mire, hay diversas opiniones acerca de por qué Jonás huyó de Dios cuando recibió esta orden. Y dos opiniones de ellas, mire, una dice que Jonás presentía el arrepentimiento de la ciudad de Nínive si él le predicaba, y eso significaría entonces el desplome de su propio pueblo. Y otros comentaristas dicen que Jonás sabía y temía que si los gentiles se convertían a Dios, entonces los hebreos perderían beneficios. El beneficio de ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo añoñado por Dios, el pueblo bendecido por Dios, el pueblo hacia donde Dios se desbordaba en bendiciones. Los demás también merecen las bendiciones de Dios, necesitan las bendiciones de Dios. No podemos ser egoístas y tener guardado en un baúl la bendición de la salvación que Dios nos ha dado. Porque Dios dice, dad de gracia lo que por gracia recibisteis. Así que, ¿cómo queremos terminar en esta noche? Queremos terminar viendo los principios para obedecer a Dios. Y el número uno es negarnos a nosotros mismos. Ese es el principio número uno. En su hombre natural, Jonás deseaba el castigo a Nínive. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, renunciar a mis propios deseos para hacer los deseos de Dios. Segundo principio, adoptar el mismo sentir de Dios. Tan pronto Dios nos ordena hacer algo, tenemos nosotros que identificarnos con el plan de Dios. En tercer lugar, tenemos que enfocar nuestra vida hacia lo eterno. Jonás quería ver con sus propios ojos el castigo de Dios sobre Nínive por sus atrocidades. Y nosotros tenemos que entender que nuestra mirada está puesta en lo celestial. De modo que, hermanos, nunca nosotros desestimemos una misión que Dios nos encomienda. Porque nadie en esta tierra es inalcanzable por el amor, la compasión y la misericordia de Dios a través del plan de redención en Cristo Jesús. Resistir la voluntad de Dios es una rebeldía. Pero hay otra cosa. No importa la raza o la nacionalidad. Cada persona debe tener la oportunidad de escuchar el Evangelio para que tome su decisión. Además, Dios conoce a todas las personas y los ama y procura su salvación. Ese tiene que ser nuestro sentir. Nosotros obstaculizamos a Dios con nuestras desobediencias. Entonces, Dios sigue deseando salvar a la gente. Nosotros también tenemos que desear ser parte, ser instrumento, ser de bendición de Dios para la gente que está a nuestro alrededor. Llevémonos para nuestros hogares un principio. La desobediencia a Dios tiene riesgos de disciplina. Y tenemos que estar atentos a las señales de Dios cuando estamos en desobediencia. ¿Para qué? Para no ir de mal en peor. Oremos. Señor, gracias porque pudimos analizar estos versículos y sacar las aplicaciones prácticas de la desobediencia de Jonás a la misión que tú le encomendaste. Y queremos retratarnos en Jonás, cada uno de nosotros, oh Señor, para clamarte que no nos deje caer en desobediencia, Señor, porque
Cuando caemos en desobediencia, nosotros entramos en rebeldía contra ti, caminamos en sentido contrario a ti, perdemos la sintonía contigo, Señor. Y eso trae resultados negativos a nuestra vida cristiana. Oh Señor, susténtanos en la obediencia a tu palabra, a las autoridades, a toda la estructura de autoridad que tú has creado. Ayúdanos a respetarla para que nosotros podamos dar evidencias de que buscamos hacer tu voluntad y que buscamos estar en el centro de tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si nosotros vamos a tener nuestro